Bueno, se lo informamos al comienzo de CNN Prime, ya la vieron ustedes, después de 12 años al mando de la CUT, Arturo Martínez dejará la presidencia de la multisindical para dar paso a la primera mujer en dirigir la Central Unitaria de Trabajadores. Hablamos de Bárbara Figueroa, militante del Partido Comunista y dirigente del Colegio de Profesores, quien nos acompaña en los estudios de CNN Prime. Muchísimas gracias por estar con nosotros, además la primera mujer en Latinoamérica en llegar a una central sindical. Pero vamos de inmediato a todas las felicitaciones, como el tiempo vuela las preguntas. Quiero saber qué tanto de cambio va a haber en su gestión en relación a lo que hizo Arturo Martínez, sobre todo después de que los vimos como bastante conciliadores en sus palabras. ¿Va a haber cambio o no? Yo creo que sí. Aquí hay un dato de la causa. Los trabajadores que respaldaron esta opción y que votaron por nuestra lista, lo que están demandando es cambios. Y eso es lo que nosotros propusimos en nuestro proceso de campaña. Siempre lo dijimos, aquí no era un problema de, como algunos lo entendían o como estrechamente se quiso entender, sacar a Martínez. El problema no era solo... ¿Cambio en qué en concreto? ¿En qué se van a diferenciar? Por ejemplo, yo diría que hay tres temas centrales. Uno tiene que ver con el fortalecimiento de la central unitaria, su crecimiento. Nosotros ya lo hemos dicho, avanzar hacia el 1.000.000 de afiliados como una primera meta para el periodo, consolidar algo que ya está resuelto por el Congreso Nacional de la Central Unitaria el año pasado, que son los congresos de base, garantizar participación y democracia desde los sindicatos, algo que hoy día se demanda a grito no solo a nivel del mundo sindical, sino que en Chile entero. Lo tercero, las reformas principales en términos de las grandes demandas de los trabajadores: sindicalización automática, derecho a negociación colectiva real, términos del Código Laboral, impuesto, que es el gran candado impuesto por José Piñera. Ahora, para la posibilidad de la sindicalización y del trabajo organizado de los trabajadores. Su lista, Bárbara, logró una mayoría relativa, pero no tiene la mayoría absoluta para, de por sí y antes sí, obtener la presidencia. Por lo tanto, aquí ha habido un reconocimiento de Arturo Martínez y se entiende que ellos lo van a apoyar. La pregunta lógica que surge es, ¿a cambio de qué los apoya la lista de Arturo Martínez? ¿Va a haber un puesto? Ellos se quedan, por ejemplo, con la Secretaría General. ¿Podría Arturo Martínez tener ese cargo? Mira, yo lo primero que quiero aclarar, que se dijo al inicio del programa, es que aquí no hay ningún pacto. Aquí todas las listas competimos, fuimos a los debates, planteamos nuestros puntos de vista, y lo que se resuelve finalmente hoy día es una lista que ya es indiscutido que tiene la primera mayoría, que es la gran ganadora de esta elección. Ahora, porque en otras ocasiones en la CUT, la lista que ha salido segunda, por medio de un pacto, ha logrado tener la presidencia. Entonces no es tan simple, es un método indirecto donde hay que negociar. Sí, lo que pasa es que es importante, porque como no es yo no diría que es complejo, pero es relativamente complejo el sistema de elección en la central. Siempre es bueno aclarar que aquí no se producen pactos, porque de lo contrario entonces mejor todos vamos en una lista juntos y punto, y así se resuelven los problemas. No es esa la dinámica, aquí son proyectos distintos. Entonces la lógica que se establece ahora, ¿cuál es? Aquí hay un reconocimiento tanto de la lista de Arturo Martínez como la lista encabezada por Norberto Díaz del legítimo triunfo que hemos obtenido. Somos la lista que obtuvo más votos. Lo segundo es que en ese marco ahora quien debe oficializar y ratificar esto es el Comité Electoral Nacional, que es al que les corresponde, en estricto rigor, dar cuenta oficialmente de cómo se ha zanjado el proceso. Y en ese momento se constituyen los 60 consejeros para conformar el Ejecutivo de la Central. ¿Usted puede garantizarle a los trabajadores que la próxima elección va a ser con voto universal, directo, un trabajador, un voto? Nosotros aspiramos a que ello ocurra, pero también lo hemos dicho con mucha responsabilidad. Para que yo pueda establecer la votación universal, debo garantizar, por sobre todas las cosas, que todos los trabajadores puedan ejercer ese derecho democrático. Yo soy dirigente del Colegio Nacional del Colegio de Profesores. Nosotros tenemos votación universal, tenemos 65.000 afiliados a nivel nacional y ellos votan, un profesor un voto. No hay problema, sin duda, pero tenemos condiciones inigualables como gremio para poder llevar adelante esa elección. Distinto es el caso, por ejemplo, de las empresas privadas, con las listas negras, la gran cantidad de persecución que existe, las nulas condiciones que hoy día tenemos para garantizar la organización sindical, para la negociación colectiva. Por lo tanto, no queremos tampoco asumir este discurso de que no, tiene que ser, la elección universal sí o sí. Sí, sin duda que tenemos que avanzar hacia allá, pero garantizando que todos pueden ejercer su derecho democrático. De lo contrario, es un buen eslogan, es una buena consigna, pero que en la práctica no se va a poder implementar, y con eso restamos fuerza al sindicalismo. Usted, Bárbara, fue designada por el Comité Central del Partido Comunista para ser cabeza de esta lista que ha logrado la primera mayoría. Sí. ¿Cuál es el rol político que va a tener la CUT con su conducción en estos años en que vienen elecciones municipales y elecciones presidenciales? ¿Cuál es el rol político? Yo creo que hay que ser cuidadoso cuando uno lo plantea así. Lo que nosotros nos hemos propuesto es que la central cumpla un rol de mayor incidencia en el debate político nacional. ¿Qué significa eso?
por ejemplo. Nosotros decimos, es una demanda histórica, no solamente nuestra, es una demanda transversal del mundo sindical, término del Código Laboral actual. Este gran candado de José Piñera. Bueno, ¿cómo logramos eso? ¿Lo logramos solamente con la fuerza de la movilización? Probablemente no. Necesitamos también un parlamento, autoridades, gobiernos que estén dispuestos a avanzar en esas demandas. ¿Y para eso es importante hacer campaña por determinados candidatos? Para eso necesitamos cambiar la institucionalidad política actual. No necesariamente suponer que eso pasa por hacer campaña por candidato. Yo, como militante comunista, tengo el legítimo derecho a apoyar a mis candidatos, a aconsejarles. Mañana voy a estar con Camilo Ballesteros, voy a estar con otros candidatos a nivel nacional, pero eso no significa que el rol de la Central Unitaria de Trabajadores sea respaldar a algunos candidatos. El rol de la Central, en ese sentido, tiene que ser de autonomía, y no en el sentido de que es mala la política, no, sino que como un resguardo. El movimiento sindical debe ser un instrumento vigilante, alerta, de que nuestras demandas y las demandas sociales que hoy están en Chile en el tapete se puedan cumplir, y para eso necesitamos una central autónoma, realmente autónoma. ¿Usted diría que uno de los objetivos de su mandato es derrotar a la derecha en las elecciones presidenciales del próximo año? Nosotros nos hemos planteado, dentro de nuestra campaña, nosotros lo planteamos con toda claridad. Y eso, yo insisto, no solo tiene que ver con un discurso, algunos dicen ideológico por ser comunista, sino que también porque este gobierno no ha dado ninguna garantía para los trabajadores. Hoy día las condiciones de flexibilidad, la persecución, las condiciones de inestabilidad en las que están viviendo, por ejemplo, los trabajadores del sector público, lo hemos visto a partir de la ANEF, lo hemos visto a partir del debate del sueldo mínimo, lo hemos visto con el tema de, el reajuste del sector público. Este gobierno no ha tenido voluntad de avanzar. Por lo tanto, ¿qué necesitamos? Necesitamos gobierno, no solamente el de hoy, sino que los anteriores, que también lo hicieron, que fueron más condescendientes con el gran empresariado que con las posiciones del mundo sindical. Lo que necesitamos es avanzar hacia el gobierno que realmente asuma nuestras demandas como demandas propias. Un par de cosas antes que se nos acabe el tiempo, porque queda muy poco. Primero, cuando el gobierno actual dice que uno de sus grandes logros es haber creado empleo, ¿qué le responde usted? Yo le digo que los datos que nosotros manejamos y que además han entregado fundaciones como la Fundación Sol indican que gran parte del empleo que se ha creado hoy día es empleo de subcontratados, es decir, es empleo en las peores condiciones, con la mayor precarización. Esa es la realidad del empleo que hoy día se está construyendo. ¿Avanzamos en empleo? O sea, uno podría decir, ¿crece el empleo? Sí. Sobre el 80% de ese empleo es un empleo en las peores condiciones de precarización. ¿Cómo lo hizo la concertación en relación al mundo sindical y a los trabajadores? Lo hizo mal. La concertación no privilegió el fortalecimiento de la organización sindical como un resguardo para poder avanzar en las demandas de los trabajadores. Prefirió la opinión de las fundaciones, de las ONG, nos disminuyó en nuestra capacidad de lucha, y eso hoy día significó que con un gobierno de derecha, con un gobierno, yo diría que más que de derecha, con un gobierno de los empresarios, nosotros no tengamos herramientas para poder luchar. Ok. Y usted, como militante comunista, ¿qué autonomía va a poder tener en un eventual gobierno de la concertación para criticarlo si es que el PC sigue en su política de pactar con la concertación? Yo creo que no es contradictorio avanzar en una convergencia por un gobierno progresista y la necesaria autonomía sindical y la independencia que tenemos que resguardar, porque es el único instrumento que nos va a permitir que aquellas demandas, que aquello que suena tan bien en los programas presidenciales, se cumpla. Si aquí muchos de los elementos que yo he mencionado, la sindicalización automática, negociación colectiva real, el término del Código Laboral, han estado en las plataformas, han sido parte de los programas presidenciales anteriores. El problema es que eso no se cumple. ¿Por qué? Porque hay un movimiento sindical que no tiene la fuerza para poder negociar, para poder presionar, para poder incidir. Aquí muchos dicen, bueno, pero usted no quiere dialogar. Claro que quiero dialogar, pero hemos visto en la práctica que no es suficiente la fuerza del argumento o de la buena propuesta. Aquí los trabajadores tenemos herramientas básicas, el derecho a huelga, el derecho a la movilización, que son instrumentos básicos para poder pesarnos ante el peso que tiene, por ejemplo, el empresariado con todo el dominio económico, con el dominio de medios, y por lo tanto en esas condiciones nosotros no podemos llegar a dialogar y decir, oiga, hágame caso, mire, yo tengo buenos argumentos. Aquí la fuerza de la razón no es suficiente. Por eso el instrumento, la movilización, es una herramienta fundamental. Nos queda muy claro. Muchísimas gracias, Bárbara Figueroa, y las felicitaciones como mujer, más allá de cualquier consideración ideológica. Creo que las mujeres estamos contentas de que una de las nuestras llegue a la Central Unitaria de Trabajadores. Yo creo que no solo las mujeres, Chile entero está contento de este proceso. Vamos a avanzar y yo estoy segura que la Central hoy día va a adquirir un rol que se demanda, que se espera, que se anhela, y esa es la gran esperanza. Muchas gracias a ustedes.